Muchas gracias, muy bien, ¿verdad? Entonces, bueno, administración del tiempo en momentos difíciles, ¿verdad? Estamos en momentos que lógicamente nos arrebataron toda la parte de la cotidianeidad, ¿verdad? Y siempre administrar el tiempo es un reto. Vamos a ver, cuando estábamos en la U, ¿verdad? Podríamos decir, es que duro mucho en llegar a la universidad, duran 2 o 3 horas, algunas veces las horas pico, etcétera, durante ida y vuelta y todo eso, y ese es tiempo que nos hemos ahorrado hasta cierto punto. Sin embargo, estamos teniendo siempre dificultades en la administración del tiempo. ¿Por qué? Porque también la situación de lo virtual es una situación nueva, a la cual no estábamos, ¿verdad?, acostumbrados. Y aquí lo importante es que en este semestre ustedes ya tienen un parámetro para comparar, o sea, ya tienen una primera experiencia, vean que antes no la tenían ni ustedes ni la humanidad entera. Entonces eso es algo importante de acotar. Hoy vamos a quedarnos en la administración del tiempo desde la parte psicológica. Entonces, lógicamente, yo les traigo 2 estrategias puntuales desde el punto de vista psicológico para la administración del tiempo. Sin embargo, siempre que hablamos del tiempo hay un tema que no podemos escapar, que el tiempo es como el gran filósofo de la humanidad, porque si nosotros tuviéramos un tiempo infinito en la Tierra, no sabemos si la filosofía existiría, ¿verdad? Porque sería plantearse, ¿verdad? Esto, ¿para qué estamos en el mundo, etcétera? Entonces el tiempo siempre eh, tiene que ver, ¿verdad? Con algo que muchas veces es existencial, tenemos 24 horas en el día, sin embargo, la administración del tiempo es un aspecto que también no solo es objetivo con las 24 horas, sino subjetivo para cada quien, entonces cada quien tendrá su visión del tiempo. Si le preguntamos qué es el tiempo a alguien que le sobra, a un niño, ¿verdad? Dirá que el tiempo más preciado es el tiempo de juego y nos dirá, ¿verdad? Él puede despilfarrar el tiempo. Si le preguntamos a nuestros abuelitos o a alguien que tenga 95 años, nos va a decir otro aspecto del tiempo. ¿Por qué? Porque ya siente que no le sobra tanto como le sobraba en la niñez. Entonces vean que el tiempo es subjetivo, depende a quién le preguntemos. Entonces esto es una parte muy importante. Pitágoras nos decía, cuando era preguntado sobre qué era el tiempo, él respondía que era el alma de este mundo. Y es que sinceramente el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que es el alma? Porque nosotros nos conectamos con otros seres humanos, ¿verdad? Hacemos esa conexión cuando le dedicamos tiempo a esa persona, ¿verdad? Cuando un padre o una madre le dedica tiempo a su hijo y no solamente le da posesiones o bienes materiales, se logra conectar con esa alma. Entonces es importante establecer que Pitágoras nos decía, ¿verdad?, que es el alma del mundo, es decir, lo más importante es el tiempo. Lo único que realmente nos pertenece, nos decía Baltasar Gracián, es el tiempo. Incluso aquel que nada tiene lo posee. Esto es muy curioso, ¿verdad? Puede haber alguien, por ejemplo, personas que lamentablemente, ¿verdad?, viven en las calles, ellos tienen tiempo. Entonces no tienen posesiones materiales, pero tienen tiempo, ¿verdad? Entonces el tiempo es esto, ¿verdad? Que podemos, digamos, filosofar, hoy no lo vamos a hacer, nada más comenzamos con esto, con esa introducción, porque el tiempo siempre conlleva una serie de interrogantes, ¿verdad? Y vamos a este cuadro y van a ver que después nos vamos a descuadrar de este cuadro. Este cuadro solamente es una referencia que muchas veces se hace a nivel gerencial de cómo es la administración del tiempo, ¿verdad? Que existe lo urgente y lo no urgente, y dentro de lo urgente está lo importante y lo no importante, y dentro de lo no urgente está lo importante y lo no importante. Aquí el tema es que la diferencia, ¿verdad? Es que lo importante urgente es algo que hay que hacer ya, que no hubo tiempo de planificar, ¿verdad? Puede ser que lo hayamos sabido, que teníamos que entregarlo en cierto momento, pero tal vez no hicimos las conductas y no, ¿verdad? No le dedicamos las horas que le íbamos a dedicar, o si lo hicimos, tal vez no fueron horas tan efectivas, solo vamos a ver ese tema. Sin embargo, hay que hacerlo ya. Entonces, lógicamente, todas las energías van a ir a eso. Cuando ustedes están en la entrega final, ¿verdad? Que muchos dicen que ni duermen en las madrugadas y todo ese tipo de cosas. Ustedes en ese momento tienen un ratito de tiempo en lo urgente importante porque tiene que ser ya. Entonces, va a llevar a crisis, agotamiento y a estrés. Lo no urgente importante, si nosotros sabemos que podemos prever sobre eso, podemos planificar, podemos administrar el tiempo y las energías. Y si llenamos más de momentos no urgentes, importantes, es decir, que podemos planificar,
vamos a tener a final de semestre menos crisis, agotamiento y estrés. Y cuando se viene lo inevitable, ¿verdad? Que ya estamos al final del semestre y que hay muchas entregas y que muy probablemente, ¿verdad? Y en Arqui, ¿verdad? Que hay mucho trabajo también que tenga que ver con la creatividad, maquetas, etcétera, en los talleres. Tal vez ustedes me digan, es inevitable, lo importante, urgente. Entonces decimos, bueno, podría ser que es inevitable, sin embargo, usted va a llegar a menos desgaste, menos agotamiento y menos estrés. ¿Por qué? Porque si ha tenido menos momentos en el semestre de urgente importante, ¿verdad? Quiere decir que no llega tan desgastado a en ese último momento. Entonces, este cuadro, ¿verdad? Es importante, pero van a ver que vamos a ir más allá de esto, porque esto es ver nada más una esfera, ¿verdad? Del tiempo. Vamos a ver otras partes ya desde el punto de vista también psicológico. Y lo no importante, urgente, y lo no importante, no urgente, yo no quise ponerlo. Muchos ponen ejemplos ahí, pero yo creo que yo no puedo decirle a alguien, yo sé lo que es no importante o no importante para usted. Yo creo que eso es de cada quien. Y más bien, es decir, que cada cosa, ¿verdad? Diría yo más bien, es importante en su momento determinado. Entonces, el saber cuál cosa es importante en el momento importante es lo que nos puede lograr tener éxito en esta administración. Sin embargo, una de las herramientas para este cuadro, que ya les dije que es un poquito, verá más, vamos a encuadrarnos un poco en las 24 horas del tiempo, pero después ya vamos a ver que hay algo más allá de las 24 horas. Este cuadro, ¿verdad? Yo lo que les propongo es, ¿verdad? La activación conductual. La activación conductual es una técnica de psicología de la conducta que es activarse desde la mañana para reducir las horas perdidas y agendar las actividades semanales dejando tiempo para. Es decir, es como un cronograma que ustedes se van a hacer ahora en tiempos de COVID. Estos cronogramas son todavía más importantes. ¿Por qué? Porque recuerden que ya no tenemos las horas de ir a la U a transportarnos, etcétera. Tenemos más encierro, tenemos más también necesidad de tener actividades recreativas, aunque sea, ¿verdad?, en la casa. Entonces, más necesidades también de descansar, tal vez lo virtual pueda cansar un poco más. Entonces, es importante saber que esta activación conductual no es más que el horario que nos hacían a todos y a todas, ¿verdad? En la escuela tuvimos activación conductual porque teníamos un horario, en el cole también, en la U también, cuando es presencial, porque tenemos un horario definido, y en lo laboral también. Entonces yo aquí lo que les recomiendo, ¿verdad? Esto es agendar las actividades, pero yo les recomiendo lo siguiente. Hay algunas estudiantes, ¿verdad? Estudiantes que le dicen a uno, es que mi hora productiva no es la mañana, ¿verdad? Cuando tengo clase no hay de otra, pero mi hora productiva es la tarde y la noche, ¿verdad? Entonces yo más bien les digo, todavía más importante decir, voy a robarle unas horas a lo no productivo. Si nosotros tenemos 4 horas en la mañana y le robamos 2 horas cada día, ¿verdad? O sea, nos obligamos a ser productivos, aunque estemos diciendo no lo somos, estaríamos teniendo 20 horas por semana, 10 horas por semana, perdón. Entonces, imagínense lo que es tener 10 horas por semana de más tiempo. Entonces, yo les recomiendo eso. Les voy a poner un ejemplo. Y son las eventualidades que pasan en la vida. Un cirujano que opere a corazón abierto, ¿verdad? Ese cirujano fue estudiante igual que ustedes, ¿verdad? Igual en carreras demandantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él tuvo sus áreas fuertes y sus áreas débiles. Es decir, probablemente muchos de ellos eran muy buenos en la tarde y en la noche estudiando. Sin embargo, cuando llegan y son contratados por la Caja del Seguro Social y ahí el primer paciente a las 8 de la mañana, corazón abierto, ¿verdad? No le puede decir ese cirujano al paciente, mire, antes de operarlo le voy a decir una cuestión, es que vieras que mi área fuerte no es la mañana. O sea, mi momento, si usted hubiera venido en la tarde y en la noche, todo sale súper bien, ¿verdad? Entonces, voy a ver cómo sale, voy a hacer mi mayor esfuerzo, pero vieras que no, ¿verdad? Que no se puede. Entonces, yo digo, tal vez cada una de ustedes, ¿verdad? Tenga un momento en donde es más productivo y yo creo que seguir igual y si tuvieron buenos resultados en el primer semestre, ni que se diga, ¿verdad? Sin embargo, traten de robarle 1 hora de tiempo o 2 a los momentos donde ustedes dicen, no, yo no produzco nada en eso. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que sí es capaz de hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí uno
digamos, le va agarrando ratitos, ¿verdad? A este espacio. ¿Y para qué? Para lo siguiente, que yo creo que esto es de lo más importante que yo les puedo decir, que nos queden momentos para la recreación, porque hay estudiantes igual que dicen, a mí no me queda, pero ni un segundo para mí, ¿verdad? Ni un segundo para mí. Entonces yo les recomiendo esto, ¿verdad? Que por lo menos digan, ¿verdad? Voy a tratar de ser un poco productivo en las horas donde más se me dificulta. Entonces eso es una recomendación. ¿Para qué? También para que tengan más horas de hacer las cosas que les gustan. Muchas y muchos le dicen a uno, mi serie favorita ni siquiera la pude ver. Casi este semestre la vi solo 2 veces. Entonces, ¿verdad? Uno comienza a valorar a nivel de horario y todo. Entonces le dicen a uno, no, es que yo no considero la mañana, le dicen muchos y muchas, porque yo no soy tan productiva y productivo. Entonces yo creo que ahí es un tema importante. Pero vamos a pasar a algo más interesante todavía. De la administración del tiempo a la administración del pensamiento, ¿verdad? Entonces van a ver por qué lo planteo de esa manera. Los días tienen 24 horas, eso nosotros no podemos cambiarlos, eso es invariable y eso es algo que no se puede cambiar. Aún así, no es fácil administrar las horas del día y muchas horas, ¿verdad? Que se suponen efectivas se van en minutos que gastamos a lo que yo le llamo gastos de tiempo hormiga. ¿Qué son gastos de tiempo hormiga? Esos minutos y minutos que vamos gastando durante el día y que nos vamos desconcentrando y pensando en otras cosas, sobre todo mucho a nivel de pensamiento, que nosotros no podemos contabilizar porque no son 4 horas seguidas o 5 o 6 o un día entero, sino son pequeñas fracciones de minutos que pasan durante el día. Eso si nosotros lo sumamos, puede ser que se esté haciendo mayor y que nosotros no nos estamos dando cuenta. Ahora les voy a decir por qué es muy difícil darse cuenta de estos gastos de tiempo hormiga. Los gastos hormiga no es un término mío, es un término, ¿verdad? Que lo agarré de los coach financieros o las personas que hacen educación financiera, ¿verdad? Que le dicen a todos los clientes, bueno, ¿cuánto gana usted? Tanto. Ok, ¿cuánto gasta? Que son gastos que no pueden, ¿verdad? No se puede negociar, la casa, etcétera. Entonces le dice tanto. Entonces comienzan a hacer un itinerario, ¿verdad? De ver dónde gastan el dinero que sobra y se dan cuenta que hay pequeñitos gastos porque son de 2,000 colones, 3,000 colones, 1,500 un día. Y que eso sumado, ¿verdad? Que puede ser frescos, que puede ser comer un poquito más afuera de la cuenta, ¿verdad? Entonces, todo eso sumado llega a dar una suma que los clientes, ¿verdad? De estos educadores financieros me mencionan y que se llegan a sorprender, que tengan tanta posibilidad o algunos de ahorrar. Lógicamente, ahora con el COVID ya es otra historia, pero el término gastos hormiga es el que quiero que me entiendan. Yo dije gastos de tiempo hormiga. ¿Por qué gastos de tiempo hormiga? Porque podemos decir, todos tenemos 24 horas en el día. Tenemos 8 horas que son como esos gastos fijos que no podemos negociar, ¿verdad? Como los gastos fijos económicos que no se pueden negociar, como la casa. Nosotros no podemos negociar esas 8 horas porque es la casa nuestra, o sea, somos nosotros. Si dormimos menos, si dormimos 4 o 5 horas todos los días, vamos a tener problemas no solo a nivel de salud mental, sino a nivel general. Entonces, por eso yo digo, mira, qué interesante ver, ¿verdad? Dentro de los planteamientos, qué tipo de gastos de tiempo hormiga tenemos todas y todos. Es decir, esos pequeños minutitos que algo pasa, yo les voy a decir qué es para mí parecer y, ¿verdad? Sustentado un poco en la teoría y en la ciencia, qué es lo que sucede con eso, ese gasto de tiempo que no nos damos cuenta a veces, porque no lo podemos cuantificar. Yo lo que quiero es que ustedes hoy hagan un ejercicio de que sí podemos hacer consciente mucho de esto, ¿verdad? Es un proceso, no va a ser que con esta charla ya son expertos en el tema o que seamos expertos todos, sino que es algo que es una propuesta, es un acercamiento. Antes de continuar, les voy a pedir un favor a todas y todos, incluyendo eh, las profesoras y los profesores. En el chat del grupo, por favor, no lo googleen, por favor, no lo googleen, ¿verdad? Lo que les voy a decir, los que ya lo han googleado o ya lo conocen por otro programa o por otro aspecto, no importa, ponen lo que ustedes oyeron, pero ahora no lo busquen en Google. Entonces les voy a preguntar aquí, les voy a hacer una pequeña pregunta en el chat.
aquí está la pregunta hecha. ¿Cuántos pensamientos creen ustedes que tenemos al día? En un día, ¿cuántos pensamientos creen que tenemos? Vamos a buscar aproximaciones. A ver, ustedes ponen lo que quieran, ¿verdad? Los que conocen lo ponen, los que suponen, suponen, y los que no, batean. Entonces, bueno, ay, perdón. Vamos a ver, estaba viendo el chat y me fui al principio. Ok, Marcela Millón, Julián varios millones me imagino, Raquel Alejandra 20,000, Matías 10,000. Bueno, Verónica puso ahí una suma impresionante, ¿verdad? De millones. Víctor 10,000. Siempre estoy pensando, nos dice Daniel, entonces qué interesante, ¿verdad? Les va a servir bastante. Siempre estamos pensando todas y todos. Wendy 10,000, Stephanie millones, Gabriel 2, Emiliano 50,000, Julio 300, Bianca billones. Si ustedes están oyendo, es que está lloviendo un montón. Bueno, no, fue un camión. Pablo, siento que pueden ser miles, ¿cierto? Bueno, Jimena, 2 millones, ¿verdad? Los que pusieron millones, Amanda, Jazmín, es que sí, ciertamente sentimos que los pensamientos nos llegan a agotar también, entonces por eso ponemos, ¿verdad? Muchas cifras. Wendy, 100,000, Denise, millones, Nicole, 100,000, Gabriel, más de 5, David, más de 1,000, 5 millones, Noelia, wow. Ivania, 60,000, Carlos, muchos millones. María nos pone, no sería relativa. Tener razón, hay una parte relativa, pero también hay una parte que se ha estudiado a nivel cerebral. Entonces el cerebro está diseñado para tirar y tirar pensamientos. Entonces, aunque puede ser que la persona le ponga más atención a unos u otros, sienta que sea más, ¿verdad? Pero en promedio, digamos, es una suma específica. Entonces vamos a continuar. Me gustó mucho la participación, entonces vamos a ver. Vamos a ver esto del pensamiento, ¿verdad? Porque se nos dice, bueno, ¿usted cuánto tiene? 24 horas, pero si yo pongo 8 o 9 horas efectivas en el trabajo, yo tengo un funcionario, un colaborador, y yo sé que está en el escritorio 8 horas al día, yo no sé si está produciendo esas 8 horas al día, ¿verdad que no? O sea, por estar sentado creemos que ya es suficiente. Nosotros, por estar sentados estudiando, creemos que ya es tiempo efectivo y es lo que yo les quiero decir. Entonces, vean qué interesante. 24 horas al día, pero es que si nos quedamos en las 24 horas al día y no vemos aspectos, ¿verdad? Como estos de pensamiento, yo creo que nos quedamos un poco cortos y cortas. Entonces, vean lo que tenemos. Bueno, tiempo al día, 24 horas, pensamientos, se estima que tenemos 60,000 pensamientos al día. ¿Verdad? Que 60,000 es una carga totalmente muy, muy fuerte. Imagínense lo que es 60,000 pensamientos al día. Yo creo que si nosotros contamos, imagínense que si ustedes, yo les digo un ejercicio, desde que se levantan, cuenten 60,000. ¿Cuántas horas nos daría solo contando? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los pensamientos no es uno por segundo, sino van, ¿verdad? En una manera de que realmente a nosotros nos llegan a agobiar. ¿Y por qué quise también ponerla a nivel de pensamiento? Si estamos saliendo menos, si estamos más adentro, lo que van a involucrar más, lo que va a estar más en boga, más que nuestra acción, inclusive más que ver a otro tipo de cosas, son nuestros pensamientos. Son nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos con un estímulos más reducidos. ¿Por qué? Porque cuando vamos y salimos por la calle tenemos otro tipo de estímulos, ¿verdad? Entonces, realmente los pensamientos afectan mucho. Y con esta pandemia, ¿verdad? Hay sobre todo muchos negativos que hoy vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Entonces, vean qué montón de pensamientos. Son 60,000 al día aproximadamente, pero también hay un tema subjetivo que cada quien puede sentir que son más. Los que sienten que son más, ¿verdad? No los conozco y no las conozco así a profundidad, pero los que sienten que son más, podría ser, ¿verdad? Y lo digo como una hipótesis, como que sienten que están pensando todo el tiempo, ¿cierto? Porque yo digo millones, ¿verdad? Entonces quiere decir, estoy pensando todo el tiempo. Y realmente estamos pensando todo el tiempo. Sin embargo, hay pensamientos que nos llegan a agotar, ¿verdad? ¿Qué estrategia podemos hacer con eso de los pensamientos? O sea, tenemos una parte
que es científica, que tiene que ver con el cerebro. Nosotros no podemos ir en contra del cerebro. Verá que nosotros no lo podemos decir al corazón deje de bombear sangre. Él bombea de forma automática, ¿verdad? Entonces eso es importante. Entonces no podemos reducir la cantidad de pensamientos que tenemos en el día, pero sí nuestra reacción ante estos. Sí podemos tratar de ver qué tipo de pensamientos es el que más le ponemos atención. Sin embargo, no podemos reducir esta cantidad. O sea, no podemos programarnos para hacerlo. Las personas que saben de meditación, y uno se da cuenta si saben o no, son aquellas, ¿verdad?, que le dicen a uno, cierre los ojos y va a tener un montón de pensamientos. Por favor, trate de dejarlos pasar y trate de respirar y centrarse en su respiración, en el aquí y el ahora. Uno dice, ah, bueno, sí sabe. ¿Quién es quien no sabe de meditación? Quienes dicen, no piensen en nada, ¿verdad? Como si fuera tan sencillo. No podemos dejar de pensar. Entonces la meditación es, no piensen en nada, porque es que es imposible. Es nada más dejar pasar y saber a qué voy a discriminar yo, a qué le voy a poner atención. Entonces vean qué interesante. Si yo les digo, ¿verdad? Por eso al cerebro no le podemos decir no, ¿verdad? Entonces tenemos que darles alternativas y por eso hoy yo planteo una alternativa que no tiene que ver con el no. ¿Qué pasa si yo les digo esto? Vean, hagamos este ejercicio. Escuchen mi voz. Por favor, no, no, no piensen en el color rojo. Nadie piensa en el color rojo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que muy probablemente, ¿verdad? Algunos tal vez lo pudieron hacer, pero otros se nos vino el color rojo. Entonces no podemos plantear el no. Y en la psicología, cuando la psicología es restrictiva y se trata del no, ¿verdad? Tenemos problemas. Cuando un niño muy pequeño agarra un cuchillo que es muy peligroso, según él, para jugar, nosotros no podemos decirle, no lo agarre. Lo que tenemos que decirle es, agarre esto mejor, ¿verdad? Porque eso te puede dañar. Entonces es plantear alternativas, que es lo que vamos a hacer hoy. Entonces vamos a plantearlo primero. No vamos a poder reducir esa cantidad de pensamientos, pero sí nuestra reacción ante ellos. Esto puede hacer que de percibir que tenemos millones, podemos percibir que tengamos un poco menos. Entonces esto es importante. Después vamos a ver, ¿verdad? Podemos discriminar qué pensamientos son útiles en cada momento. Eso sí lo podemos hacer y eso lo hacemos en todo momento y ustedes lo han hecho excelente. Les voy a decir por qué y cómo. ¿Verdad? Nosotros no podemos reducir eso, la cantidad, pero sí podemos discriminar y ustedes lo han discriminado muy bien. ¿Por qué? Porque yo creo que todas y todos hemos sido, ¿verdad? Transeúntes, caminantes, o sea, caminamos. Hemos andado por San José, por San Pedro, hay semáforos, etcétera. Igual vamos abrumados de pensamientos, muchos y muchas, camino a la U, que tienen un examen o tienen que presentar un proyecto, una exposición, y ustedes andan con un montón de pensamientos. Quizá en esos momentos inclusive se intensifican esos pensamientos, pero ¿qué pasa? Zona peatonal, hay que cruzar la calle. Por eso les digo que lo han hecho muy bien, porque aquí estamos todas y todos. ¿Qué podemos hacer en ese momento? En ese momento hay miles, verás, cientos de pensamientos que están en ese segundo, pero nosotros decimos un momento y le añadimos los del celular, quienes ven el celular, ¿verdad? Caminando y todo. Entonces, llegan y ustedes se paran un poco y tienen un montón de pensamientos, pero ustedes en ese momento centran, ¿verdad? Su mirada en la zona peatonal, en que el semáforo esté en rojo y que la zona peatonal esté en verde para pasar. Entonces ustedes llegan y uno lo pasa. En ese momento sí lo podemos hacer. Ese momento es algo que depende de nuestra vida de ello. Entonces quizá, ¿verdad? Los mecanismos de supervivencia son más fuertes inclusive que esa muchas veces necesidad de tantos pensamientos y nos concentramos en lo que estamos. ¿Verdad? Un piloto de X-Night, de eso, ¿verdad? Que no se puede hacer este año, que son los pilotos en el Estadio Saprissa o Nacional que lo hacen. ¿Cuántos pilotos no tienen déficit atencional? Cualquier cantidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son inquietos, esos que nunca estaban, ¿verdad? La gente que escoge deportes extremos muchas veces tiene problema de atención, pero ¿qué pasa con ellos? Cuando llega ya el momento y ya tienen el banderazo de salida, esos minutos logran concentrarse. ¿Por qué? Porque su día depende de ellos. Entonces vean que podemos tener dificultad
dificultades de concentración, ¿verdad? Podemos tener muchas particularidades que nos alejan a esto, pero vean que en los momentos en que nuestra vida depende de eso, sí podemos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo les planteo? ¿Verdad? Que podemos discriminar y podemos plantear otra manera de hacer las cosas. Entonces, vamos a ver, no vamos a disminuir la cantidad de pensamientos, pero sí vamos a pensar qué estrategia podemos hacer. Y aquí son los gastos hormiga, porque los gastos hormiga son cuando pasa esto, ¿verdad? Bueno, no podemos, ¿verdad? Reducir los pensamientos. Los gastos hormiga son estos, muchos. Podemos irnos en esos pensamientos, en muchos de ellos, como si se tratara de un portal metafísico, ¿verdad? En pensamientos que no nos son útiles, que no nos son útiles en ese momento, nos van a ser útiles en otro, y si son pensamientos, ¿verdad? Que conllevan alguna situación psicológica o algún conflicto, por favor no los vamos a reprimir. Recuerden que no vamos a plantear el no y lo restrictivo porque es peor. Entonces lo que vamos a hacer es que nosotros esa persona que está ahí, imagínense que son ustedes sentados en el escritorio, están con la maqueta del diseño, pero llega un momento en que viene uno de esos cientos de pensamientos que están en los segundos, ustedes se van en alguno de ellos. Entonces están y se van divagando. Entonces ahí está la cabeza de ustedes, pero el cuerpo, los ojos y todo están a la par del escritorio. Pero a nivel de pensamiento ustedes y yo y todos hemos sido esa figura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros ponemos atención y pudiéramos ver cuántos minutos de estos se nos van en el día, inclusive las horas que ustedes dicen, es que yo soy demasiado productiva o productivo en la noche o en la tarde, demasiadas horas, si sumamos, podrían estar aquí. Entonces, la propuesta que yo les tengo hoy es, primero, ver el tiempo no solo como un reloj, sino ver que lo que más nos puede distraer son nuestros pensamientos, ¿verdad? Por ejemplo, inclusive el uso del celular. Hay estudios que dicen que muchas personas gastan hasta 4 horas al día en redes sociales. Y son gastos, ¿verdad? Que ya no son hormigas, esos son elefantes, ¿verdad? Lo que pasa es que son hormigas porque son en ratitos. Entonces, cada hora, ¿verdad? Estar viendo algo que me llama la atención, entonces ahí se va el tiempo. Además de eso, yo estoy viendo algo que me llama la atención, pero es que no lo estoy viendo como un autómata o como un robot, sino que eso me genera pensamientos. Entonces me voy en los pensamientos, mira, tal persona publicó y será que tal cosa. Entonces se van, ¿verdad? Y se van en una esfera y se va uno en un viaje, ¿verdad? A nivel de pensamientos que a veces no cuantificamos. A veces nosotros no sabemos cuántos de esos pensamientos, ¿verdad? Son útiles o no. Entonces uno dice, hay que hacer algo. Parte de lo que yo les recomendé, que es para saber y anticiparse que existen estos gastos hormiga de pensamiento que sumados son muy grandes, es activación conductual. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, yo tengo un montón de horas en el día, la noche, la tarde, donde no soy productiva o productivo, ustedes están restando horas y están confiando en las horas en donde mucho de lo que sucede ahí tiene que ver con esta imagen, que se van y se van a otro lado. ¿Verdad? Son pensamientos, las personas que procrastinan, es decir, que viven diciendo tengo que hacer esto, pero no lo hacen, eso incrementa un montón los pensamientos. Entonces, hay muchas, ¿verdad? El momento emocional donde está uno también incrementa un montón los pensamientos. Ahora les voy a decir que no vamos a reprimir eso porque todo lo que tenga que ver con nuestras emociones, más bien tenemos que saber qué emoción estamos sintiendo, ¿verdad? Sin embargo, tiene que ver con esta parte. Entonces, vamos a ver una propuesta que tenga que ver con esto, que es la que yo les quiero proponer el día de hoy. Primero, para administrar nuestros pensamientos, yo creo que es importante saber, nosotros no somos lo que pensamos, porque nosotros tenemos 60,000 pensamientos. Muchos de esos pensamientos son pensamientos que tienen que ver, usted es esto, usted lo otro. Entonces, nosotros podemos ser 60,000 cosas diferentes en un día. ¿Verdad que no? O sea, nosotros somos un ser humano, ¿verdad? Una persona y no podemos decir que somos lo que pensamos porque muchas veces pensamos acorde a cómo nos sentimos.
Si estamos un poco con depresión o nos sentimos tristes, normalmente vamos a pensar cosas que tengan que ver con eso. Van a haber pensamientos negativos. Entonces, yo creo que el primer aprendizaje es que nosotros no somos lo que pensamos y es que no podemos ser 60,000 cosas en un día. Entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos que discriminar entre lo que los pensamientos nos dicen que somos y lo que nosotros somos. Aquí lo importante no es lo que los pensamientos nos dicen. Lo importante es lo que nosotros hacemos con los pensamientos. Vean que a veces pensamos muchas tonteras y no necesariamente las vamos a hacer, ¿verdad? Y más bien, bienvenida a las tonteras. Qué aburrido pensar totalmente serio de esos 60,000. Yo no podría, la verdad. Por dicha, pensamos muchas tonteras. Hay gente que de esas tonteras ha hecho plata porque hace series de televisión o programas, ¿verdad? Entonces, pensamos un montón de cosas. Y dentro de esos pensamientos también están fantasías y un montón de aspectos, ¿verdad? Entonces, más bien, qué dicha que existe eso para que no sea tan aburrida nuestras vidas. Sin embargo, llega un momento en que los pensamientos también nos llegan a agobiar. Entonces, no somos lo que pensamos. Vean que muchas veces, si hay una emoción fuerte, podemos tener un pensamiento. Inclusive, vean, ustedes van y entregan un trabajo final y digamos que el profesor llega y les dice, aquí está su promedio, no pasó, se sacó un 50. Ustedes inmediatamente van a pensar un montón de cosas de ustedes, pero ¿qué pasa si a los 2 minutos el profesor los llama y les dice, disculpa, es que ya estoy tan cansado con lo virtual que me equivoqué de línea? No, vos tenés un 90. Van a pensar otra cosa. Entonces uno puede ser en 2 minutos algo diferente, ¿verdad que no? Pero sí puede pensar que es en esos 2 minutos algo diferente. Entonces aquí, digamos, lo que quiero transmitirles es que nosotros no somos lo que pensamos, ¿verdad? Entonces eso es así. Que muchas cosas de las que pensamos tiene que ver con lo que somos es distinto, ¿verdad? Porque si pensamos en ayudar a los demás y un montón de cosas, sí tiene que ver con lo que nosotros estamos pensando, pero vean que lo estamos intencionando a nivel consciente. Yo me refiero a un montón de pensamientos que muchos de esos, ¿verdad? No necesariamente totalmente los intencionamos, ¿verdad? Nosotros de manera consciente. Entonces eso es así. Muchas veces, como pensamos, determina cómo sentimos y nuestro sentir determina nuestros pensamientos. Es decir, lo que pensamos es importante, pero lo más importante es lo que nosotros hacemos con eso que pensamos, ¿verdad? Porque nosotros no podemos, muchas veces, alguien, por ejemplo, está enamorado, enamorada, en un estado maravilloso, en una relación de pareja nueva, se va a sentir maravilloso y va a pensar que es lo mejor. Si algo pasara, y al día siguiente y la pareja dice, no, me equivoqué, no quiero estar con vos, se siente uno diferente y va a pensar términos diferentes. Si ve que eso no tiene que ver con lo que somos, tiene que ver con algo que experimentamos, con nuestras emociones y con lo que pensamos. Entonces yo lo que quiero es a todas y todos en los momentos que nos hemos sentido o hemos pensado, porque nos ha ido un poco mal, que somos inútiles y un montón de cosas, son dentro de esos 60,000 pensamientos, ¿verdad? Si estamos en cierto estado emocional, muchos pueden ir ahí. Es no quedarnos ahí, saber que los pensamientos son demasiados y nosotros tenemos que hacer algo con esos pensamientos que nos van a abrumar. Entonces, eso es importante. Yo les traigo una estrategia para hacer con todo esto, que es detenerse conscientemente cuando sientan que no están avanzando sus tareas. Entonces vamos a poner un ejemplo. Ustedes dicen, ¿verdad? Voy a centrarme en esta tarea. No voy a dejarlo para lo último, sino voy a ir, ¿verdad? Semana a semana avanzando. Entonces ustedes se sientan. Lo más importante en ese momento va a ser lo que están haciendo, va a ser esa tarea, ese concentrarse, ese sacar, ¿verdad? La maqueta adelante o lo que tengan que hacer. Entonces yo lo que les digo es, van a tener un montón de momentos en los cuales se van a distraer y eso es totalmente normal. Vean que esos 60,000 pensamientos son muchos y muchos de ellos nos distraen. Entonces vamos a ver, hay que ser consciente cuando ustedes sientan que no están avanzando en su tarea, ojalá que entre más rápido se den cuenta mejor, porque a veces la gente le dice a uno, es que me di cuenta que no estaba avanzando, ya eran 2 horas y no había avanzado, pero se dio cuenta 2 horas después. O sea, tuvo 2 horas de no avance. Entonces, si ustedes son conscientes en menos tiempo, van a gastar menos tiempo en eso. Entonces, yo lo que les sugiero es, a cada cierto tiempo,
¿verdad? Intencionen, porque uno puede intencionar los pensamientos y recuérdense si están avanzando o no en las tareas. Si están avanzando y se sienten muy bien, igual tienen un montón de pensamientos que vienen y van, pero ustedes están avanzando, ustedes no tienen por qué hacer nada más. Es decir, están bien y siguen por ese camino. Pero ¿qué pasa si ustedes dicen, mira, no, la verdad que no, estoy deteniéndome en esto, no estoy haciendo lo que yo quiero? Entonces ahí ustedes van a determinar y van a hacer un alto en el camino y van a decir, un momento, ¿qué pensamientos son los que vinieron a mí recientemente que me hicieron distraerme? ¿O qué estoy pensando ahora que no me hace concentrarme? Y van a determinar cuáles de esos pensamientos son útiles para la tarea y cuáles no. Aquí yo no estoy diciendo que hay pensamientos útiles e inútiles. Estoy diciendo que para el momento en el que estamos, los pensamientos útiles, ¿verdad? Son los que tenemos que hacerle más caso. Vamos otra vez al ejemplo de la vía peatonal. Nosotros necesitamos cruzar porque vamos tarde, entonces necesitamos agarrar ese semáforo. Pero ¿qué pasa si 2 segundos antes de que se pusiera, ¿verdad? La zona peatonal en verde para que pasáramos, comenzamos a pensar en algo emocional que tenga que ver con nuestra mamá, nuestro papá, un ser querido? Eso no es importante, súper importante. Eso es vital, pero es más vital pasar la zona de seguridad y estar con vida para después ver qué tengo que hacer con ese pensamiento de ese ser querido. Entonces lo mismo sucede aquí. Cada cosa en su momento va a ser súper importante, pero no digan, y yo no puedo decirles que una cosa es más importante que otra, ¿verdad? Sin embargo, cuando estamos concentrados y concentradas, que eso sea, digamos, de lo más importante. Entonces van a determinar qué pensamientos son útiles para esa tarea y cuáles no. Aquellos pensamientos que ustedes consideren que son inútiles, que son poco relevantes, ojalá que vayan entrenando a decirles, un momento, si usted no tiene que ver con esto que estoy haciendo, adiós, ¿verdad? Si no tiene que ver con el proceso de la creatividad, adiós. Porque puede ser que hay uno de esos pensamientos tenga que ser con esa esencia de ustedes mismos, de lo que son, que más bien conectarse con eso les va a ayudar para sacar el proyecto. Excelente, bienvenido, porque tiene que ver con este proceso. Pero si no tiene que ver con esto, ¿verdad? Decirles, adiós, pasen, ¿verdad? No, no se queden negociando con ellos o hablando mucho con ellos porque son muy conservadores, conversan mucho, perdón. Entonces, más bien, los dejan pasar. Y aquellos que ustedes consideren que son importantes, pero que no tienen que ver con esa tarea, ustedes los van a apuntar en un papelito. Entonces, si ustedes los apuntan, ¿verdad? En un papelito, ¿verdad? Los van a apuntar en un papelito cuál es ese tipo de pensamiento y ustedes eso lo van a guardar, lo pueden echar en una cajita y van a decir, después de la jornada de estudio, los veo. Si tiene que ver con una emoción, traten de conectarse antes con esa emoción. ¿Por qué? Porque las emociones no las tenemos que reprimir. Tenemos más bien que decir qué nos tratan de decir. Entonces, también conectémonos con esa emoción y si ya la emoción nos permite seguir adelante con nuestra tarea y después de eso ver a ver qué era eso y volver a pensar en esto, hagámoslo. ¿Por qué? Porque yo no les estoy pidiendo que repriman o que algo es más importante que otra cosa. Es como una estrategia para darle valor a todo lo que hacemos. Entonces, en este caso, es una estrategia que hay que ir practicando porque no es fácil. Es la constancia la que nos va a dar esto. Pero si nosotros podemos decirle al pensamiento, un momento que esto no es útil, vean que todo esto lo hacemos de manera inconsciente. Lo hacemos los que rinden muy bien y aquellas personas que no tienen problemas en la administración del tiempo, esto que estoy diciendo ya lo hacen, ¿verdad? Es un proceso que lo hacen automáticamente, no hay ningún problema, síganlo haciendo. Pero aquellos que no, aquellos que procrastinan, que viven pensando un montón de cosas, aquellos que sienten que los pensamientos los agobian, eso sí. ¿Por qué? Porque si uno sigue por la misma ruta, va a obtener exactamente los mismos resultados. Entonces eso es la estrategia que yo les planteo, ¿verdad? Yo no quise para nada abrumarlas y abrumarlos con términos o definiciones que al fin y al cabo están en internet o en otro lado, sino decirles, vamos a ver, gastamos tiempo, pero los pensamientos tienen mucho que ver con eso que gastamos, ¿verdad? Tienen que ver mucho con eso que gastamos. Cuando tienen trabajos en grupo, ¿verdad? Que ya va a haber otro momento que podemos hacer algún trabajo, ¿verdad? De cómo gestionar los trabajos en grupo. Viven pensando,
mira, tal persona no me ha dicho nada, pero y el avance, y cuando nos reunimos, eso, ¿verdad? Llega y son pensamientos y pensamientos que te van gastando mucho tiempo. Entonces, en todo este tipo de situaciones, yo creo que lo importante y lo primordial es decirse, ¿verdad? A uno mismo, puedo hacer algo con esto. Y es que vean, no es una cosa, digamos, del otro mundo, ¿verdad? No es una cosa del otro mundo, sino que es algo que hacemos todos y todas. O sea, todas y todos, cuando nos hemos concentrado, y ustedes cuando se han concentrado, han hecho esto mismo que les estoy diciendo yo. No se han dado cuenta, pero lo han hecho. ¿Verdad? Han sabido discriminar. Ah, esto en este momento no, esto en este momento sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que con la pandemia los pensamientos se intensifican, porque la ansiedad también. La ansiedad es una disparadora de pensamientos. A esos 60,000 hay que sumarle más, porque la ansiedad te va a disparar un montón de pensamientos. Algunos síntomas de tristeza, depresión, te van a disparar pensamientos que son más que nada negativos. Y si nosotros sentimos que esos pensamientos son lo que somos, ¿verdad? Nosotros reconocemos que eso que estamos pensando negativo es por algo y que tenemos que ver qué es y darle importancia, ¿verdad? Pero identificarlo como parte de algo que estamos sintiendo, también podemos tener éxito. Entonces, básicamente, ¿verdad? Quería ver esta parte con ustedes.